Durante este mes vamos a ver este énfasis. Si hay un tiempo en que la Biblia no pueda desaparecer, en que la Biblia pueda estar aquí en nuestras manos, al alcance de nuestras manos, este es el tiempo. En otras épocas fue objeto de quemas y otras formas de sacarle de circulación, conforme hemos visto en el video. Uno de los que tanto o tantas veces quiso eliminar de circulación la Biblia fue el emperador Diocleciano, un emperador bárbaro y cruel que mandó quemar en todo el imperio romano cualquier siquiera vestigio de las escrituras, pero no logró hacerlo. Y hoy se cumple lo que dice, que su palabra nunca va a pasar. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero nos enfrentamos a un enemigo, a un peligro aún mayor. ¿Cuál es? Que vemos hoy ese abandono y ese total desinterés de parte de los hijos de Dios hacia su palabra. Por eso este mes Dios pueda tocarnos. Sé que Él puede tocarnos, me incluyo yo también. Porque muchas veces como predicadores podemos lanzarnos a un estudio, a preparar sermones, pero no a decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres decirme con esto? Hoy iniciamos diciendo, volvamos a la palabra de Dios. Que el Señor nos toque, que su Espíritu remueva aquello que está en nuestra vida y que impide que hoy el Señor nos hable. En Segunda Reyes, el capítulo 22, del 3 al 11, primeramente vamos a leer Segunda Reyes, el capítulo 22, del 3 al 11, y vamos a ver en este pasaje cómo es que un rey y todo un pueblo se han humillado delante de Dios para volverse a la palabra de Dios. Como un rey, todo un pueblo se ha humillado delante de Dios. Segunda Reyes, el capítulo 22, 3 al 11. Dice así la palabra de Dios. A los 18 años del rey Josías, envió el rey Asafán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: Ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Repito, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: Tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: El sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Bien, hermanos, volvamos a la palabra de Dios. En primer lugar, en este
pasaje bíblico podemos ver que el poder de la palabra rompe las ataduras del pasado. Rompe las ataduras del pasado. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? ¿Qué es lo que sucedió aquí? Podemos ver, mis queridos hermanos, a un rey llamado Josías. Él tenía 8 años cuando tomó el reinado. Pero a los 18 años hizo efectivo ese reinado. Vamos a ver qué es lo que sucedió en la vida de Josías para entender la importancia de este versículo que dice que el escriba Safán le entrega el libro de la ley a Josías y con asombro rasga sus vestiduras. ¿Por qué? Resulta de gran importancia entender de que Josías tuvo un padre que fue rey y fue asesinado, pero fue un hombre que la Biblia misma dice en Segunda Reyes, ya no lo vamos a leer porque sería bastante extenso, pero en pocas palabras, hizo lo malo ante los ojos de Dios. Esa es la constante de tantos reyes en el Antiguo Testamento. Hizo lo malo ante los ojos de Dios. ¿Qué es lo malo que hizo? La palabra de Dios nos dice que Amón sirvió a los ídolos y los adoró, justamente aquello que Dios no quería que haga. Pero el abuelo de Josías no quedó atrás y fue de todos los reyes malos que tuvo el pueblo de Dios, fue el peor de los peores. Manasés no solamente sirvió a los ídolos y los adoró, sino que hizo algo repugnante, atroz, cruel, y resultó ser en una abominación para el Señor, puesto que trajo los ídolos a la misma casa de Dios, siendo el peor de todos. Y no contento con eso, la Biblia nos dice en Segunda Reyes que Manasés llenó de sangre inocente de un extremo a otro extremo de Jerusalén. La palabra de Dios nos dice que ha provocado a ira al Señor de tal forma que Él dijo, esto va a tener consecuencias. Voy a llevar a este pueblo idólatra al exilio. Este fue el entorno del rey Josías. Esto fue lo que el rey Josías vio durante su niñez y tal vez supo de todo lo que hizo su padre, su abuelo, con una excepción de su bisabuelo llamado Ezequías, quien hizo lo recto ante los ojos de Dios. Quiero decir a todos los que están presentes acá y son padres, son abuelos, son bisabuelos. Muchos de los que están aquí son y constituyen verdaderos baluartes de la fe en Cristo Jesús. Están firmes en el Señor y gracias a Dios por sus vidas. Hay muchos niños que tienen como un modelo a sus abuelos, ya con padres ausentes tal vez. Tienen como modelo a sus abuelos y gracias a Dios por la vida de ellos. Porque es necesario en este tiempo construir o hacer un cerco espiritual alrededor de la vida de nuestros niños, quienes están en el foco de Satanás, en el foco del enemigo. Pero vayamos otra vez al caso de Josías, quien no tuvo ese privilegio de tener padres y abuelos reverentes, entregados a Dios.
me gustaría decir algo a los jóvenes presentes en esta mañana. Ustedes pueden vivir una vida buena, que agrada a Dios, a pesar de su contexto familiar. Posiblemente, y digo a muchos de los que están aquí, posiblemente tus padres te han dado malos ejemplos para tu vida. Quizás ellos nunca han querido buscar a Dios. Posiblemente en tu casa has visto de cerca los vicios, la violencia, el menosprecio hacia las cosas de Dios. Posiblemente has visto cosas en tus padres o abuelos que no tenías que haber visto o no tenías que haber escuchado. No tienes la culpa de ello. No tienes la culpa de ello. Pero tú, al igual que Josías, puedes decidir vivir diferente a ellos. Y lo puedes lograr por medio del poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios rompe las ataduras del pasado. Josías comenzó a buscar a Dios desde temprana edad. No esperó a ser adulto para buscar a Dios. ¿Por qué Josías habrá buscado a Dios? ¿Cómo es que Josías buscó a Dios en medio de un entorno tan negativo? El secreto está sencillamente en 2 Reyes 22:2. Josías hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. No dice anduvo en los caminos de Amón su papá o de Manasés su abuelo, sino conforme al corazón de David su padre. David fue un hombre conforme al corazón de Dios, nos dice su palabra. ¿Por qué razón Josías tuvo un cambio en su mente y en su corazón para no decir, yo también haré lo mismo? Tenía todo para servir a dioses ajenos. Tenía las mieles del poder. Tenía todo a mano. Pero decidió firmemente hacerlo recto delante de los ojos de nuestro Dios. Mis queridos hermanos, en esta mañana tal vez podemos pensar, ¿de qué habrá pasado con Josías? Tal vez fueron los sacerdotes que hablaron a Josías de la existencia de un Dios de amor. Tal vez fue Jeremías, el profeta contemporáneo de Josías, quien le habrá dicho, este profeta llorón, Señor rey Josías, hay un Dios de amor, de misericordia y de justicia que está delante de nosotros. Josías habrá tomado en serio todo eso. O tal vez tuvo la influencia del rey Ezequías, su bisabuelo, quien anduvo e hizo lo recto ante los ojos de Dios. Quiero decir algo más en esta mañana respecto a este punto. Que sí puede haber ataduras del pasado. Que sí puede haber vestigios negativos de nuestro pasado que no hemos podido darle remedio, tal vez porque no estuvo a nuestro alcance y que ha hecho mella, ha hecho efecto en nuestra vida. Tal vez muchos de los que están aquí y están aquí en esta mañana no han visto precisamente modelos bíblicos. Han pasado por hogares en donde solamente han visto heridas, violencias verbales, violencias físicas. Han visto con sus propios ojos, sin poder remediarlo, que en la propia casa de Dios hubo hombres y mujeres que no precisamente han sido modelos en su vida cristiana. Tal vez sea tu caso.
y estás en esta mañana aquí adorando al Señor. Voy un poquito más allá. Tal vez sea tu caso. Haber visto líderes que se han aprovechado de una autoridad concedídale para hacer abuso de esa autoridad y en consecuencia abusar de ti. En todo sentido. Si hay alguien en esta mañana que pasó por esa situación y está aquí presente, no le voy a pedir que se ponga de pie ni que levante su mano. Quiero orar por ti. Oremos. Padre, gracias por tu amor. Gracias por esta mañana. Tu Espíritu nos hable. Tu Espíritu pueda ahora quebrantarnos profundamente. Y gracias, Señor. Gracias te damos porque si hay alguien presente en esta mañana, aún habiendo pasado, visto o sentido en carne propia las injusticias propias de aquellos que no te aman, o deslices propios de seres humanos, te pedimos perdón. Te pedimos que tú sanes los corazones heridos que están en esta mañana. Tu palabra, Señor, pueda ser en este momento el remedio para sanar el pasado. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias al Señor por su palabra. Josías, el nombre Josías significa Jehová sana. Jehová sana. Esto no es casualidad. Jehová sana. Sana tu corazón. Sana tu vida. Sana tus dolencias. Josías fue un rey que fue sanado por Dios a pesar de su entorno y decidió volverse a la palabra de Dios. Volvamos hoy a la palabra de Dios. En segundo lugar, el poder de la palabra nos confronta con nuestra realidad. Nos dice en el versículo 11: y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey, versículo 12, dio orden al sacerdote Hilcías y al escriba Safán diciendo: pregunten a Jehová por mí, por el pueblo, por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para ser conforme a todo lo que fue escrito. Quiero hacer nada más una escena de lo que pasó en ese momento. Se presenta el escriba Safán para rendir informe al rey y le dice: vuestra majestad, hemos hecho conforme a lo que usted nos ha ordenado. Hemos encontrado el dinero en la casa de Dios. Conforme nos ha ordenado, hemos entregado el dinero a los trabajadores para reparar la casa de Dios. Esto en sí era una muestra del rey Josías de que quería la presencia de Dios nuevamente en ese lugar. Pero hay algo más. El escriba Safán dice al rey: vuestra majestad, hay algo más que quiero informar. Hemos hallado el libro de la ley. La palabra de Dios dice que cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Nos dice la palabra de que lo leyó Safán delante del rey. ¿Por qué es tan importante ver acá que Safán, el escriba, expone delante del rey? Porque hacía siglos que no se leía. Esto estaba perdido, esto estaba abandonado.
Por lo que el rey quedó tan impresionado con la lectura, habrá durado 2 horas, 3 horas, habrá escuchado, el libro de la ley se refiere a Deuteronomio, habrá escuchado: oye Israel, Jehová uno es, yo soy tu Dios. Habrá escuchado: yo te elegí como pueblo, porque no eras el mejor de todos, y no porque eras el mejor de todos, sino más bien eras el más pequeño, pero yo te elegí por mi misericordia, por mi gracia. Habrá escuchado eso Josías y mucho más, y habrá sentido ese dolor, ese arrepentimiento de haber dejado la palabra de Dios, rasgando sus vestidos y diciendo: ¿qué hará el Señor por nosotros? ¿Qué hará el Señor por haber dejado la lectura, por haber dejado los libros de la ley? Téngase en cuenta que el libro de la ley era leído en el pueblo de Israel cada tanto. Se reunía el pueblo y lo leía. Esto no se hacía durante siglos. La lectura del libro de la ley produjo en el rey mucho dolor y arrepentimiento. Al encontrar ese libro, sencillamente no sintió un asombro frío, sin sentido, sino sencillamente le produjo dolor y un gran sentimiento de que algo se tenía que hacer. Volver a la palabra de Dios. En esta mañana, mis hermanos, volvamos a la palabra de Dios. Volvamos a la palabra de Dios. No hace falta que rasguemos nuestras ropas, nuestro vestido como antes se hacía, pero rasguemos nuestro corazón. Rasguemos nuestro corazón, que es lo que mira el Señor. Y hoy te pregunto: ¿qué produce en ti la palabra de Dios? ¿Produce lo mismo que al rey Josías? ¿O produce una indiferencia de ser lo mismo que otro libro? Hoy puedes proponerte en tu corazón hacer que la palabra de Dios vuelva a ti. Oh hermanos, oh iglesia, digamos hoy todos juntos: volvamos a la palabra de Dios. Digamos todos juntos ahora: volvamos a la palabra de Dios. Que este sea nuestro sentir, hermanos, al ver su palabra. Volvamos a la palabra de Dios. De ella, dejemos que ella nos confronte, nos toque, nos quebrante. Por último, y en tercer lugar, el poder de la palabra nos llama a humillarnos ante el Señor. Una vez que Josías escuchó que el libro de la ley estaba ahí, que ha sido encontrado, y su reacción fue rasgar sus vestidos en una gran acción de dolor, de arrepentimiento, pero después dijo: pregunten al Señor por mí. Sí, era rey, era responsable de ese pueblo. Hoy tú eres responsable de un hogar. Hoy tú eres responsable de un grupo de hermanos, tal vez. Responsable de alguien. De hecho, tú estás aquí. Sí, tú estás aquí porque alguien oró por ti. Sí. Alguien tal vez se tomó el tiempo de orar por ti, de entregar en las manos del Señor tu vida. El caso de Josías tal vez no fue su papá, no fue su abuelo, pero su bisabuelo fue un hombre que hizo lo recto ante los ojos de Dios. Y su palabra no vuelve vacía. Nunca vuelve vacía. Hizo mella en la vida y en el corazón de Josías. Se humilló delante de Dios. Vayan y pregunten a Jehová, al Señor, por mí y por el pueblo, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro. Acto seguido, Josías se humilla delante del Señor. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? ¿Cuál fue la respuesta del Señor ante la humillación del rey? El versículo 18 y 19 dice: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel:
por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tu vestido, y lloraste en mi presencia, también yo he oído, dice Jehová. Yo he oído, dice Jehová, por cuanto te humillaste, por cuanto has visto este libro de la ley, por cuanto rasgaste tus vestidos, tu corazón delante de mí, yo te he oído. Cuánta misericordia tiene el Señor. Cuánta gracia tiene el Señor. Cuánta paciencia nos tiene el Señor. Y si hoy aún no hemos rasgado, no nos hemos humillado delante de Él, Él aún nos espera en este tiempo tan especial que estamos viviendo. Josías, ante la lectura, pudo haber sido indiferente. Pudo haber dicho: qué lindo, qué hermoso este libro de la ley, y dejarlo ahí, como tantos otros reyes. Sin embargo, tomó una decisión. Se humilló ante Dios. Su decisión fue volcarse a la palabra de Dios. Pregunten a Dios, pregunten a Jehová Dios por mí y por este pueblo, ¿qué hará? Porque le hemos fallado. Nuestros padres le han fallado. La respuesta de Dios fue: por cuanto te has humillado, por cuanto rasgaste tu vestido, por cuanto lloraste, yo te he oído. Dios vio la actitud del rey Josías ante su palabra y lo preservó de su ira por no haber sido indiferente al mensaje de la palabra. Ahora te pregunto, para concluir este mensaje, cada uno de nosotros, ¿qué actitud tengo yo, tienes tú con el mensaje de la palabra de Dios a tu vida? ¿Le serás indiferente? Volvamos hoy a la palabra de Dios. ¿Será solamente una frase más que tu corazón diga en esta mañana? Volvamos a la palabra de Dios. Rasga tu corazón. Volvamos a la palabra de Dios. Ella rompe las ataduras del pasado, por más de que este pasado haya sido cruel con nosotros. Hoy estás aquí adorando al Señor, porque eres fruto de su palabra. Eres fruto de su Espíritu Santo, que preservó tu vida a pesar de los errores de otros y de los cuales no tienes la culpa. Deja que la palabra te confronte con la realidad, con la vida que estás viviendo hoy. No rasgues solamente tu ropa, rasga tu corazón. Humíllate delante del Señor. Humillémonos delante del Señor. Él hoy todavía nos da oportunidad para volvernos a su palabra. Jehová, nuestro Dios, es el que sana, es el que levanta. Y hoy nosotros le decimos, juntos, volvamos a la palabra de Dios. Hay alguien que necesita. Hay un niño que necesita escuchar. Hay alguien que está caído, sí, que está caído y necesita levantarse por la palabra de Dios. Oremos. Padre, gracias por esta mañana. Al escuchar tu palabra, no podemos más que humillarnos delante de ti y decirte: Señor, hoy quiero rasgar mi corazón delante de ti. Quiero volver a tu palabra. Quiero volver a tener ese sentimiento en mi corazón y en mi mente de escuchar tu voz a través de tu palabra, hablándome cada día. Señor, sana mi vida una vez más. Confróntame así como has confrontado al rey Josías y a todo ese pueblo. Y así, humillados también como ese rey
Y como todo ese pueblo, hoy queremos volver juntos a tu palabra. En el nombre de Jesús te oramos. Amén.